Y bueno amigos, todo listo para el segundo video del día que creo que va a quedar bastante interesante. Entre otras cosas vamos a escuchar algo de Quillo Barrios que me lo encontré hoy en Twitter y me pareció brutal. Vamos a escuchar algo de Sinvergüenza de Fouto que me pareció asqueroso en general y algo de Ciro López. También encontraremos algo de ahí de un creador de contenido que no sé de dónde ha salido, pero me pareció bastante llamativo. Y sobre el final vamos a escuchar algo de un seguidor o un creador de contenido del Barça que me pareció el colmo de la inteligencia. Es decir, no es fácil encontrarse con un culé con la capacidad de decir, oye, es que esto definitivamente no va a cuento, ¿no? Han salido tantas cosas que he tenido que hacerlo en dos partes. Ya he subido un video que está en el canal en el que hemos hablado de varias cosas y que son bastante llamativas. Aquí vamos a hacer el segundo y por la tarde les voy a hacer un video sobre Moy Llorons que seguramente les va a encantar hablando de la polémica esta del fin de semana, ¿no? Que parece cuanto menos interesante. Les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Vamos a arrancar con lo de Isaac Fouto porque me pareció increíble. Creo que ayer ya hablábamos de algo de Fouto que me pareció lamentable y creo que esto no deja de ser también absolutamente penoso. Si tú tienes el lunes un juicio, ¿te pasarías tiempo de juego el fin de semana llamándole corrupto al juez que te tiene que jugar? Quiero, te lo pregunto, ¿sí o no? Dime sí o no. Que yo no, pero quiero que me digas Pues yo digo por qué es mala estrategia. Porque a ti te parece buena estrategia. No, que no me expliques. Llame corruptos a unos árbitros que te tienen que juzgar. El problema de esto es que Fouto piensa lo mismo que Ciro. Es que Fouto acaba de caer en su propia trampa. Claro. Es que Fouto el problema es que Fouto que ha defendido siempre que al árbitro no se le interfiere absolutamente nada. Ahora está contando que no es una buena estrategia. Y a las pruebas me remito. No le afecta y a las pruebas me remito que en estos tres partidos de las jugadas dudosas han caído de contra de. Pues tú has dicho lo contrario en un momento. No has dicho que no es una buena estrategia. Yo he dicho que no es buena estrategia. Yo he dicho que si yo trabajara en un club, de acuerdo. no es buena estrategia estar llamando toda la semana corrupto al juez que te tiene que juzgar. Poneros vosotros en la piel del juez. ¿Por qué? Porque tomar la venganza. Te va a pasar factura al árbitro. He dicho lo que he dicho. Quien lo quiera coger, pero la respuesta que es... Es que chicos, es absolutamente de locos como este hombre acaba de reconocer que de manera premeditada estos árbitros están haciendo de alguna manera un acto de venganza. Es prácticamente lo que ha dicho este hombre, ¿no? No es buena idea porque básicamente te estás exponiendo a que te perjudiquen como se ha visto últimamente. ¿Qué quieren que les diga? Es una de las cosas más increíbles que he visto en mi vida y creo que viniendo de Isaac Fouto pues no me sorprende y entendiendo que es un hombre que viene con bastante información pues ya nos da una idea de más o menos cómo está actuando esta gentuza. Quiero que ahora veamos el video de este chico que bueno, me pareció un poco inestable realmente. Escuchémoslo y en breve lo comentamos, muchachones. Lo creáis o no, va compinchado. Va primero en prensa, segundo en el campo, tercero en aficiones. Tienen ahí toda la puta olga criminal montada así. No dan puntadas sin hilo. Son unos hijos de la gran puta. Bueno, pues después de estar preparándolo, ¡pam! Bellingham expulsado porque le sale de los cojones al hijo de la gran puta del silbato. Mira, yo a Bellingham le digo una cosa. Ojalá vea este vídeo, no creo, pero bueno, si Bellingham llega a ver este vídeo, te digo una cosa, Jude. A la próxima, reviéntale la puta cabeza a ese hijo de la gran puta del silbato. Porque no se merece que le llame otra cosa. Es un hijo de la gran puta, como todos los hijos de la gran puta que arbitran esta puta competición. Y por supuesto los directivos de la puta federación y de la puta liga española de mierda. Es que ya me tengo que poner así. Porque no quiero otra. ¡Joder! Luego encima, ya ves de judo a Fran García, que le saca del campo, le saca hasta de la valla publicitaria. A Vini y para libre para pegarle. Le pegan a Mbappé también ahora. A Jude también, mira. A Vinicius, Mbappé y a Bellingham hay barra libre constante para darles de hostias. En esta puta liga no se hace nada. Bueno, no, miento. Se les sanciona a ellos por quejarse. Son unos hijos de la gran puta. De verdad. Admiro muchísimo a Vinicius por no haberle reventado la cabeza a nadie todavía. De verdad lo digo. Porque ella lleva 7 años aguantando esta mierda. Bellingham está en el segundo y está hasta los cojones. Y normal, o sea, yo siendo Bellingham ya habría soltado un puñetazo que otro. Mira, de verdad, hay que traer a un jugador que en cualquier momento saca un Eric Cantona, le da una patada al árbitro. Bueno, Cantona fue a un aficionado, pero bueno, tiene que ser el árbitro, ¿vale? O sea, hay que reventarle la puta cabeza a un árbitro para que nos respete una puta vez. Porque luego, esa es otra. Hoy a la vez hace un comunicado
para quejarse de los arbitrajes. Hoy sí, no hijo de puta, hoy sí. Cuando hace el Madrid os salíais todos para ir contra nosotros, hijos de puta. A ver, chicos, ha sido un poco fuerte el video y bastante alterado y con bastantes groserías y bastantes cosas, pero yo creo que es el punto, o sea, no le ha faltado prácticamente razón en nada, ¿no? Excepto por el tema de partirle la cabeza a alguien. No creo que sea la solución, creo que incluso puede empeorar las cosas, ¿no? Pero no le falta razón y yo creo que pese a que no comparto del todo algunas partes de su opinión, puedo llegar a entender que hay cierto sector del madridismo que está hasta el gorro de que nos estén viendo la cara de imbéciles, porque lo que está haciendo esta gentuza es hacernos entender que si nosotros seguimos quejándonos porque nos roban, nos van a seguir perjudicando y que nos van a seguir tratando como les da la gana y con esta actitud chulesca y absolutamente penosa que vienen mostrando los árbitros, y no de ahora, viene mostrándolo hace muchísimo tiempo. No hace falta sino revisar la hemeroteca, muchachos. Por mucho que alguien intente tapar el sol con un dedo, ahí se va a ver por los costados, se va a ver la iluminación y la hemeroteca está ahí para que lo repasemos. Así que bueno, una opinión más que llamativa, pero creo que entendible desde cierto punto de vista. Esto de Ciro López también me pareció interesante, y eso que yo no comparto muchas cosas con Ciro, muchas opiniones, muchas cosas, creo que aquí ha estado bastante bien. O sea, lo que están haciendo con el Real Madrid es de una desvergüenza total y absoluta. Me parece lamentable y me parece para que el Real Madrid definitivamente se deje ya de vídeos y la decisión que tiene que tomar es decir, oye, dejamos la liga. No podemos competir en inferioridad de condiciones con los demás. No podemos competir de esta forma. Con árbitros que si no son corruptos lo parecen. Que de una u otra forma han estado relacionados con Negreira. Tienen que desaparecer. Tienen que desaparecer. Y el primero que tiene que desaparecer es Clos Gómez, que es el responsable del VAR, y el siguiente, y de la mano de Clos Gómez, tiene que desaparecer Medina Cantalejo, y después tienen que desaparecer todos aquellos que de una u otra forma han estado vinculados a Enríquez Negreira, y eso a mí no me lo va a sacar nadie. O sea, lo que creo que ha estado absolutamente demoledor y es una realidad. Para que esto pase, yo creo que el Madrid tiene que tomar decisiones. Lo dije, creo que ayer en un video, les dije, muchachos, hay que entender que esta liga tiene un nivel paupérrimo en general a nivel deportivo, y que la única manera en la que el Madrid puede hacer seguramente mediáticamente algo sería no convocar a sus estrellas, porque gran parte de lo que está pagando esta gente es beneficiándose de la gran manera de reforzar la plantilla que ha tenido el Madrid, y que el Madrid no convoque a sus estrellas, a Bellingham, a Vinicius, a Mbappé, a Rodrigo, a Valverde, a Courtois para unos partidos de liga fuera de casa. Yo creo que les va a significar un golpe económico tremendo, y aquí las cosas van a tener que cambiar sí o sí, al punto de que se llegue al segundo punto, valga la redundancia, como bien explica Ciro López. Es decir, no, tienes aquí una situación y es muy sincera, es muy sencilla. Cambias a esta gente que está vinculada con el caso de corrupción más grande de la historia del deporte en general, o sencillamente, bueno, aquí vamos a jugar solamente en el Santiago Bernabéu, vamos a ir allá con Fran García, con Asensio, con el lateral este que tenía, era muy interesante, para ver quién va a pagar por ir a ver estas cosas y a ver quién se lo aguanta. Pues vamos a colocar ahora esto de Quillo Barrios, que va muy en la línea y que es muy interesante también. Yo, si fuera el Real Madrid ahora, los partidos de casa los jugaría con todo, por respeto a mi gente, a la gente que me va a ir a ver, y yo fuera de casa, para empezar, dejaba fuera de la convocatoria a Vinicius, a Mbappé, a Bellingham, a Rodrigo, a las estrellas del equipo. Los dejaba fuera de la convocatoria. Y saldría a jugar con los suplentes y con chavales de la cantera. Que hagan lo que quieran. Jugar, no jugar, correr, andar, que haga lo que les dé la gana. Pero que se devalúe el producto de la liga. Que muchos aficionados de este país van al estadio de su equipo tal, por ver a Mbappé, por ver a Vinicius, por ver a Bellingham tal. El Madrid vaya sin las estrellas a jugar los partidos de liga, fuera de casa. Que salga la imagen del partido en el que juega el Real Madrid y no haya ningún jugador en el top 50 del mundo. Eso es lo que yo haría. ¿No nos dejáis competir? No te preocupes. Me cargo el producto desde dentro. Y no me puedes sancionar. ¿Qué? ¿Me vas a robar ese partido? Róbamele. No me vas a poder sancionar. Si no me presento, me puedes sancionar. Si me voy de un partido, me puedes sancionar. Pero si yo voy con los suplentes y con los chavales del Castilla hasta donde pone el reglamento, hasta donde marca la línea del reglamento, y juego ese partido, no me vais a poder sancionar. Es que es sencillamente brutal, me parece interesante y estoy totalmente de acuerdo. Es lo que les decía hace un momento, si el Madrid les hace la guerra a nivel económico aquí, ellos están por sus intereses, muchos de ellos a nivel económico, y si el Madrid pues básicamente llega a un punto en el que les hace ver que si no hacen las cosas como debería ser, muy probablemente ellos van a terminar no cediendo, porque aquí ni siquiera estamos pidiendo que se nos favorezca, sencillamente que las cosas sean justas. Lo que pasó en el partido del Rayo Vallecano, curiosamente en el mismo
fin de semana que pasa el escándalo de Pamplona, del Sadar, yo creo que nos hace más o menos tener una idea clara de todo esto. No vamos a cerrar con esto que, repito, me parece interesante, muy curioso, muchachos, ver a un hincha del Barça hablar de esta manera tan sensata. Es muy difícil encontrar esto, así que es oro puro. Si a mi Barcelona no le pitan esa mano, si a mi Barcelona no le pitan el penalti que no le cantaron a Vinicius, si le pitan el penalti que le pitaron en contra del Real Madrid, si le sacan una roja a Bellingham o a Lamine Yamal por decir algo, y si a Mbappé lo cosieron a patada, que durante todo el partido, al igual que Vinicius, y el árbitro no sacó nunca amarilla, yo salgo gritando que la liga está adulterada a favor del Real Madrid. Entonces hay que hablar de la realidad. Hoy le han pegado un atraco al Madrid escandaloso. Puede que no todas las acciones sean a favor del Madrid, hay unas que sí, hay otras que no, pero un atraco, así un robo mano armada al Real de Madrid. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el arbitraje español no sirve. El arbitraje español es una mierda, literal. Y yo creo que eso es algo que hay que, no sé, ahí tienen que todos apoyar al Madrid, no sé si en el comunicado, si el Madrid quiere sacar otro comunicado, pero todos apoyar al Madrid para cambiar ese cuerpo arbitral completo, porque ninguno sirve, ni los de adentro de la cancha, ni los del VAR. Chicos, creo que no hace falta añadir mucho más y repito, es prácticamente imposible encontrar a alguien con ese nivel de autocrítica siendo del equipo que ha pagado durante 50 décadas al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y ha estado favoreciéndose de este tipo de situaciones y que todavía lo sigue haciendo. Les digo y lo voy a decir cada vez que me acuerde, hay que quedarnos con una frase que dijo Negreira según la investigación que se estuvo haciendo después de que explotó el caso Enríquez Negreira. No dejen de pagarme por allá en el año 2018 aproximadamente, que yo puedo ayudarlos con el VAR. Yo sinceramente es que creo que no hay mucho más que añadir, muchachos. Lo que sí me gustaría es añadir que me gustaría saber sus opiniones en los comentarios y que me dejen su like, suscripción y lo de siempre. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Seguiremos aquí protestando lo que haga falta. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.